Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. Hermanos, buenos días, tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos, hermanos. Es muy reconfortante, hermanos, alabar, saber que Dios nos tiene un mensaje, saber que hay personas que buscan de ese mensaje, saber que hay necesidad, hermanos. Saber que hay personas y almas que tienen necesidad de la verdad, necesidad de la palabra de Dios. Es muy reconfortante saber cuánto necesitamos a Dios. ¿Cuánto? Y hay comentarios muy comunes entre la familia cristiana que es muy común que nosotros digamos, Dios me habló. Es muy común cuando tú tienes el conocimiento de Cristo, es muy común que tú digas, es que hoy Dios me habló. Y efectivamente, sin poner religión, sin poner incluso emoción, Dios habla. Tú puedes tal vez en un sermón escuchar, hoy Dios me habló. A veces en una acción cotidiana en la vida puedes decir, Dios me habló. Hoy me habló Dios, puedes decir. Es un comentario muy común para muchos que conocemos de Dios, muchos cristianos. Y yo creo que tú lo has visto, pero también hemos visto que muchas veces lo utilizan o esta frase como para aludarse. Dios me dijo cosas que Dios no ha dicho, ¿no? A veces las personas tienden a decir, es que Dios me dijo que haga esto, cuando Dios no les ha dicho nada. Pero sí, cuando el Señor habla, habla, hermanos. Y no solamente habla, traspasa. No solamente habla, enseña y redarguye. Ahora, cuando Dios habla, es para su gloria de Dios. Eso debes de tenerlo presente. Si te ha hablado Dios, si te ha dicho algo, es para su gloria. Cuando Dios habla o cuando las personas dicen que les habla Dios porque dicen que les habla, pero no les habla, muchas veces para exaltarse a ellos mismos, para pensar o que pensemos que son cristianos o super cristianos, pero no es la palabra ni la voz de Dios. Y vamos a ir al Antiguo Testamento antes de dar inicio al mensaje. Quiero darles una pequeña introducción. Cuando Dios habla, primer libro de Samuel, Antiguo Testamento. Vamos a ir a la Escritura, hermanos. Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 3. En este pasaje, hermanos, nosotros podemos leer el llamado de Dios a Samuel. Cuando Dios le habló a Samuel, cuando Dios habló a Samuel, el profeta Samuel. La Escritura habla, hermanos, que 3 veces dice la Escritura que estuvo hablándole Dios a Samuel. Pero una cosa pasaba con Samuel. Samuel no entendía que era la voz de Dios. Capítulo 3, verso 1, por favor. Vamos a ver primeramente este texto. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Podemos ver que Samuel fue entregado desde pequeño, después que fue destetado, fue entregado para servir a Dios. Pero dice que no había, dice que era ya joven, pero no había mucha palabra. Escaseaba la palabra, escaseaba la voz de Dios. Y dice la Escritura aquí que Samuel estaba ahí ministrando en el templo. Ahora, quiero que vayamos al verso 7 y verso 8. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Algo que me llama la atención es que Samuel ministraba. Samuel iba al templo, Samuel iba, pero no conocía a Dios. Aún dice que la palabra de Dios no la entendía. Aún dice que no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Podía leer todo lo que tú quieras, podía leer toda la Torá, pero sabes, él aún no entendía, no conocía, no había tenido una relación con Dios. Y la Biblia dice que 3 veces le estuvo hablando Dios, literal. Samuel, Samuel,
y le hablaba. Yo les comentaba al inicio que muchos de nosotros hemos tenido esa voz de Dios que nos habla. ¿Quién de nosotros no puede decir, hoy me habló Dios? Y así es, el Señor nos habla en los sermones. Aquí Samuel dice que aún no le conocía ni entendía la palabra. Verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. La escritura dice que Samuel era un joven, estaba dormido, estaba el sacerdote a un lado, le habla Dios a Samuel, Samuel, y pensaba que le hablaba el sacerdote. Y entonces dice que se levanta Samuel y va y le dice, ¿para qué me hablaste? Y Elí, que estaba ahí dormido, dice, yo no te hablé, ve y acuéstate. Se vuelve a acostar, otra vez, Samuel, y piensa que es el sacerdote. Va al sacerdote y le dice, ¿para qué me llamaste? Yo no te llamé, ve y acuéstate. Pero dice que en ese momento el sacerdote dijo, si te vuelve a llamar, tú vas a decirle, aquí estoy, Señor. Entonces entendió que el que le estaba hablando era Dios. Por eso dice la escritura aquí en el verso 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, o sea, llegó al sacerdote, aquí estoy, ¿para qué me llamas? Y dice ahí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Así es la voz de Dios. Dios llama y nos ha hablado. Y no solamente en el culto, hermanos. A veces en un accidente Dios dice, o tú puedes entender que Dios es el único que te libró. A veces en una enfermedad tú puedes entender que es el único que te ayudó. A veces ahí en la oscuridad Dios te ha llamado. Por eso el día de hoy, hermanos, vamos a orar a Dios, porque seguramente a cada uno de los presentes Dios nos ha llamado, nos ha hablado, y tú y yo hemos escuchado esa voz de Dios. Pero ¿qué hemos hecho a esa voz de Dios? Esa voz de Dios, hermanos, debe de causar algo en nuestras vidas, debe de causar un cambio en nuestras vidas. Por eso es importante, tal vez tú hoy escuches la voz, escuches el sermón, escuches su palabra, no la mía, su palabra, y puedas entender, Dios está hablando a través de ese hombre, y Dios me habló a mí. Ahora, si tú entiendes al final del servicio, del sermón, que Dios te habló, entonces vas a tener que tomar la decisión. Dios te habló. Vamos a pedir a Dios que nos hable precisamente. Yo te invito a que oremos, cerremos los ojos, oremos a Dios y le pidamos que el día de hoy nos hable. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por las personas que has traído el día de hoy, Señor. Gracias porque hoy nos quieres hablar, Señor, como lo has hecho muchas veces. Muchas gracias porque, Señor, hoy nos visitas y hoy estás en medio de tu pueblo, Señor. Por eso, Señor, vamos a ti en oración, rogando, Señor, bendiciones a nuestras almas, Señor. Alimento a nuestra alma. Una palabra cortante que traspase nuestra alma, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor. Te rogamos que me ayudes a mí, Señor, a compartir. Y a cada uno de los que estamos presentes el día de hoy, Señor, que tu palabra sea cortante, que traspase, Señor. Ayúdanos a escucharla, Señor. Ayúdanos a entenderla. Padre, es necesario, Señor, que el día de hoy, Señor, dispongamos un corazón. Y eso te pedimos tu ayuda, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, tu presencia el día de hoy llene este lugar, Señor. Tu presencia el día de hoy, Señor, nos edifique,
nos levante, Señor, nos enseñe y nos guíe, Señor. Señor, queremos poner esta reunión en tus manos, Señor, en tu poder, Señor, para que tú nos hables. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Ahora, una de las cosas que quiero continuar es que Dios sí habla y la va a entender aquel que es de corazón sensible, hermano. Porque puedes escuchar muchos sermones y los hemos escuchado, pero si no hay sensibilidad, hermanos, no hay sensibilidad del corazón, no vamos a entender. Tú puedes ver las tibiezas, tú puedes ver las personas siguen oprimidas, tú puedes ver no hay cambios en las personas porque no hay entendimiento de su palabra. Tú puedes entenderlo eso. Yo quiero que vayamos, hermanos, al libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, por favor. Nuevo Testamento, libro de los Hebreos, capítulo 4, en el verso 12, por favor. Dice la Escritura, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que la palabra de Dios no está muerta, es viva, es eficaz, funciona, dice. La palabra de Dios funciona, es viva y eficaz. ¿Qué más dice? Y más cortante que toda espada de dos filos. Yo no sabía que había espadas así, pero hay espadas que tienen dos filos. Supongo que entran, o no sé, hay cuchillos de esa manera, entran y partes para arriba y partes para abajo. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios es tan poderosa, es tan eficaz, que cuando llega a tu vida o a la mía, la palabra entra, hermano. Y cuando el corazón es sensible, dice que penetra donde nadie puede entrar. Donde solamente, querido hermano, Dios puede entrar. Donde solamente Él llega, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice que la palabra de Dios entra, hermanos. Y no solamente eso, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios, cuando Él habla, entra, hermanos. No hay manera que la detengas, a menos que tengas el corazón insensible. Y Dios es quien habla de muchas maneras para salvarnos. Dios está buscando no condenarnos. Hay quien piensa que Dios viene a traer juicio. Si hubiera traído juicio Dios, hermano, ya nos hubiera consumido. Si hoy viniera a acabar con uno de los que estamos aquí, aunque digamos que somos muy cristianos y le hemos fallado, ya hubiese traído juicio. Pero Él dice que su palabra es cortante, penetra, y Él lo que está buscando es salvarnos. Hasta hoy, hermano, no ha venido a condenarnos. Si hoy ya hubiese venido a condenarnos, ya no estuviéramos aquí. Él ha venido a salvarnos. Su palabra, toda la que hemos escuchado, es una bocina que está diciendo: te quiero salvar. Estás condenado, te estás condenando y te quiero salvar. Y Jesús seguramente en la palabra, en la voz de Dios, cuando te ha hablado, seguramente incluso te ha recordado hasta tu vida pasada. ¿No has escuchado esa voz de Dios que te habla y de repente cuando te habla recuerdas tu vida pasada? ¿Recuerdas lo que pasó en tu vida? No solamente eso, la palabra de Dios no solamente te hace recordar incluso la vida rebelde o pecaminosa, también nos hace ver nuestra vida actual. La palabra de Dios hoy nos confronta con nuestra vida actual, no solamente la vida pecaminosa que tuvimos antes, no solamente la entrega que tal vez tuvimos antes, no solamente el fuego que tal vez tuvimos antes, sino también nos confronta el día de hoy para ver cómo estamos. No solamente hace eso, hoy mismo la palabra de Dios nos va a confrontar para que nosotros sepamos cómo estamos. La palabra de Dios nos va a decir los aciertos que has tenido, los errores que has tenido.
La palabra de Dios ha dicho los milagros, te puede hablar de los milagros que ha hecho Dios en tu vida. La palabra es lo que hace, pero también la palabra de Dios, y aquí es donde a veces voy a empezar el mensaje. La palabra de Dios constantemente está hablando a nuestra vida acerca de qué es lo que nos separa de Dios. Y entonces voy a meterme en el tema del pecado. Y el pecado para muchos hermanos es algo chocante, hermanos. Cuando hablo de pecado, cuando alguien te habla de pecado, a veces las personas dicen, otra vez vas a hablar de pecado. Es chocante para ellos, hermanos, para muchas personas. No solamente es chocante, para muchos se les hace repetitivo. Hermano, ya hablaste de pecado, a lo mejor háblame de otra cosa. No solamente eso, sino a veces lo ven sin sentido. ¿Por qué el hermano siempre tiene que hablar de pecado? ¿Que no hay otra cosa en la Biblia que me pueda hablar? Hay veces, hermanos, hablar de pecado es hasta molesto. Muchas personas han venido y se han acercado para ministrarles. Y a algunas les he dicho, deja tu pecado. Apártate de tu pecado. Mira, quiero servir, claro, sirve, pero deja tu pecado. Y sabes, se han reunido conmigo alguna familia, y no solamente conmigo, las personas que te hablan de pecado. Y entonces le hablas del pecado, y sabes, recuerdo una familia con hijos que llegó y andaban en pecado. Yo les hice ver su pecado. Le dije, mira, si quieres servir a Dios, si quieres seguir a Dios, deja tu pecado. Nunca más volvieron, hermano. Nunca más regresaron. No vinieron, ya no regresaron. Porque es chocante para ellos, es molesto. Hablar de pecado a muchos no les gusta, porque nos revela nuestra condición, porque revela nuestra relación y nuestra situación para con Dios. Sabes, a las personas les gustan mensajes emocionalistas, hermano. A muchas personas, hermano, les gustan esos mensajes de prosperidad. A muchas personas les gusta escuchar un sermón en donde les diga el ministro, oye, va a haber hoy sanidades. Hermanos, si hiciéramos una campaña y pusiéramos una lona y dijéramos, hay sanidades, hoy el Señor va a hacer sanidades, aquí se llena. Si hoy les decimos, hacemos lonas y ponemos campaña para beneficio de las personas, vengan, se llena, hermanos. Pero si pones una lona y todos los pecadores que vengan no vienen, se van. Es la palabra la que llega, pero no les gusta. Quieren mensajes misteriosos. Hermano, ¿por qué no hablas del Apocalipsis, de profecía? Algo interesante que no sepa, eso ya lo sé. Y eso es lo que quieren escuchar. Mensajes proféticos, prósperos. Hasta he escuchado, hermano, hablar a personas, o he escuchado comentarios en donde se quitan el atributo de la omnipresencia de Dios. Hay personas que se atreven a decir, David dijo, si me voy con los confines, ahí estás. Me voy al Seol, ahí estás. Me voy a donde vaya, ahí estás tú. Pero hay comentarios en donde dicen, ahí no está Dios, en ese lugar no está Dios. En ese lugar, pero David decía, si yo me voy ahí al Seol, ahí estás tú, Señor, porque tú estás en todo lugar. Y escucho comentarios así, es que ahí no está el Espíritu, es que ahí no está Dios. ¿Y tú crees que Dios no quiere hablar y hablarnos a cada uno? Ahí está Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano, para ti y para mí? Cuando viene y nos habla, ¿cuáles son los mensajes de Dios? Fíjate lo que dice Jeremías, capítulo 29. Entonces, ¿qué me quiere decir el Señor? Jeremías capítulo 29, verso 11. Este texto, hermanos, a veces es malentendido, hermanos.
Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. O sea, dice Jeremías, yo sé los pensamientos, yo sé lo que quiero para ti. Y dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y entonces las personas dicen, hermano, dice ahí que Él quiere darnos pensamientos de paz, pensamientos de amor. Pero ¿qué te da más paz? Si tienes choque con un hermano, vas, te pones a cuentas y quedas en paz. Dime, ¿qué te da más paz? ¿Que vengas a escuchar un sermón emocionalista o que te venga a decir, ve, ponte a cuentas con tu hermano? Esos son los pensamientos de paz de Dios. Esos son lo que quiere Dios. No es que tú vengas y digas, ay hermano, es que va a haber liberaciones. Hermanos, va a haber liberaciones, acérquense todos los endemoniados. Ah, hermano, yo voy porque va a haber liberaciones. No. Los pensamientos de paz que quiere Dios es para que tú estés en paz con Dios. Para que tú tengas una sana relación con Dios. Y eso, hermanos, es lo que te da paz. Tiene y quiere pensamientos de paz. Estás angustiado, Él lo puede hacer. Estás dolido, perdona. Y todo lo que Dios nos ha enseñado, eso es lo que quiere Dios. Pensamientos de paz. No son pensamientos de prosperidad o de solo prosperidad. No solamente son mensajes de solo amor y misericordia. Y sí, Dios es amor y Dios es misericordia. Pero no solamente eso. No solamente de sanidades, de liberaciones. La paz que nos da Dios es cuando nos hace ver nuestra necesidad. Él nos habla, nosotros le obedecemos y entonces nos da paz. Esa es la paz que nos da Dios. Cuando Jesús predicaba no solamente habló de sanidades. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, por favor. Yo quiero que veamos cómo es que Jesús, o los mensajes, o la palabra que Jesús daba. Mateo capítulo 11, verso 1, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 1 al 6. Fíjate lo que dice la Escritura. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y ves a Jesús predicando, hermanos. Verso 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús iba enseñando. Y entonces Juan escucha que alguien enseñaba. Tenía Juan discípulos, Juan el que bautizaba. Y dice que agarró a 2 allí en la cárcel y les dijo, oiga, vayan a preguntarle, pregúntele, ¿él es el Cristo o va a venir otro? Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. No les dijo, sí yo soy. No les dijo, sino les dijo, vean, díganle a Juan y vayan a enseñarle, a decirle las cosas que ustedes ven y oyen. Verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y entonces dice, mira, vayan a ver todos los milagros que se están haciendo, todas las sanidades que están pasando. Y entonces tú puedes decir, no, que no son sanidades, hermano. Pero termina diciendo Jesús, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús no dijo, mira, nada más estoy sanando a los leprosos, estoy sanando endemoniados. No, sí hablaba de sanidades, pero dijo, es anunciado el Evangelio. ¿Sabes que la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Que estamos perdidos, separados de Dios y el pecado nos separa de Dios. Pero hay una buena noticia, que Cristo vino a salvarnos.
Y entonces dice que no solamente eran sanidades, sino que la palabra de Dios que sanaba el alma. No solamente es sanar el cuerpo, es la palabra que sana el alma. Por eso, hermanos, hay gente aquí y en muchos lugares que estamos totalmente sanos físicamente, cuerpos atléticos, de verdad nada falta, pero un alma herida, un alma que está agonizando. Podemos estar totalmente sanos y puede haber personas totalmente sanas. ¿De qué te sirve la sanidad si tu alma está muriendo? ¿De qué sirve que tengas todo el cuerpo bien si tu alma está muriendo? Y entonces Jesús les dijo todas las sanidades, pero también es anunciado el evangelio. Y esa palabra evangelio es la que yo quiero escuchar y es la que quiero transmitir. La buena noticia. ¿Qué más dijo? Verso 6. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Es 1000 veces bendecido el que cuando escuche la voz de Dios y no diga, ay, otra vez Jesús, otra vez Jesús, otra vez Jesús en mi vida. Y dice que es dichoso, feliz, bienaventurado Jesús no es un estorbo, Jesús no es una carga, Jesús no es una imposición. Dice que ese es bienaventurado, ese es dichoso. Ahora, hermanos, ¿qué pasa si el mensaje de hoy va dirigido a ti o a mí? ¿Qué pasa si el mensaje de hoy es personal? Que lo hagamos personal. No que veas a los demás, no que veas tu vida pasada, no que veas nada, sino es personal. Que tú hoy digas, entonces, ¿qué mensaje me quieres dar hoy, Señor? ¿Cuál es la palabra que yo quiero escuchar? ¿Qué es lo que yo quiero escuchar o saber de ti, Señor? ¿Cuál es el mensaje que necesito, que mi alma necesita? Ya vi que no es tanto la sanidad. Sí, Dios puede sanar si le place, pero si no, dice que uno murió ahí de llagas, cubierto de llagas. Si le place, Dios puede levantar. Aquí dice que los ciegos veían y cuántos milagros hacía. Pero Él es soberano y Él sabe por qué. Y Él puede sanar o no puede sanar, pero Él sigue siendo Dios, sane o no sane. Y entonces de repente dice, bienaventurado. Pero ¿qué tal si el mensaje de hoy, hermano, sea dirigido a ti? ¿Qué hay si ese mensaje es para ti? ¿Qué hay si Dios hoy está preparando? Fíjate quién, el Altísimo, el Dios Santo, el Dios Soberano, el Dios Omnipotente. Escucha, hermano, hoy está preparando un mensaje para ti. No yo, hermano. Hoy orábamos, y si oraste con fe y con sinceridad y le dijiste, Señor, háblame, el Espíritu Santo te habla. Y si tú lo oraste, le dijiste, Señor, yo quiero escuchar tu voz, Él habla, hermano. Él traspasa. Es lo que hace Dios. Imagina entonces o piensa que es un sermón, una palabra preparada, no por mí, por el Dios Todopoderoso. Y entonces tú dices, yo quiero ese mensaje. ¿Qué hay si el Rey Soberano te quiere dar un mensaje? ¿Tú has pensado que el mensaje de hoy viene de parte de Dios, sin importar quién te lo dé? ¿Que va dirigido hacia mí? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Fíjate ahí un poquito antes, Mateo, capítulo 9. ¿Qué hay si este mensaje es para mí? ¿Cuál mensaje? Ahorita vamos a ver qué mensaje. ¿Qué palabra tiene Dios para nosotros? Porque entendemos que Él sí nos habla, entendemos que quiere pensamientos de paz, entendimos nosotros que incluso Él no solamente quiere hacer sanidades, quiere sanar el alma. Evangelio de Mateo, capítulo 9, por favor, verso 35 y verso 36, por favor. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Dice la Escritura en el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y que dice, y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Otra vez Jesús, para que no pienses que solamente los predicadores te hablan de pecado y pecado. Otra vez Jesús predicando que el evangelio, la buena noticia. Otra vez Jesús. Y cuando tú vas y Jesús recorría aldeas y aldeas, ¿qué hacía? Sanaba, pero predicaba el evangelio. Y seguramente otra vez Jesús va a hablar de pecados. Y dice ahí, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sabes cuál es ese evangelio del reino? Lucas dijo, el tiempo se ha cumplido, capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la predicación? Arrepentíos y creed en el evangelio. Y entonces dice que Jesús predicaba el evangelio, verso 36. ¿Y qué hacía Jesús a quién? Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué vio en las multitudes? Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas. Su alma estaba vacía. Estaban heridas, dolidas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús sanando y predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que quiere hacer Jesús el día de hoy. Predicar el evangelio, predicar una palabra que traspase tu alma, predicar una palabra que traspase la mía. Que el día de hoy, terminando, tu alma agradezca a Dios. Gracias, Dios, porque eso es lo que yo necesito. Gracias porque me has hablado. Es lo que yo necesito. Es lo que yo quiero, Señor. Y vamos al mensaje, hermano. Daniel. Vamos a estar viendo un pasaje en el Antiguo Testamento, hermanos. Profeta Daniel, hermanos. Capítulo 4, Antiguo Testamento. ¿Cuál mensaje, hermanos, tiene preparado el Señor para nosotros? Antiguo Testamento, Profeta Daniel, capítulo 4, por favor. Y vamos a leer del verso 20 al 22. Antiguo Testamento. Profeta Daniel, capítulo 4, verso 20 al 22. Vamos a darle lectura, hermanos. Verso 20 dice, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento, yo me gusta mucho este libro. Lo he leído muchas veces este libro, me llama. Y pocas veces he compartido de este libro. Pero cuando yo voy al capítulo 4 de este libro, parece, hermanos, que este capítulo lo escribe no Daniel, sino lo escribe un rey pagano. Parece que es un capítulo que está escrito por el rey Nabucodonosor. Parece como que este capítulo Dios permitió que ahí lo escribiera un rey. Un rey que no tenía que ver nada con Dios. Un rey que era poderoso. Un rey que no necesitaba para él de Dios. Parece que lo escribe el rey Nabucodonosor.
Y yo quiero que veamos, vamos a ir al capítulo 1, vamos a estar viendo este capítulo y vamos a ver el mensaje, porque ahí en el capítulo 4, en el verso 22, si lo ponemos, hermano, antes de ir al verso 1, dice que mostró el árbol y le dijo, tú mismo eres. En otras palabras le dijo, tú eres ese árbol. Tú eres ese árbol. Le había dado las características, pero le dijo Daniel a Nabucodonosor, tú eres ese árbol. Ahora sí vamos al verso 1, hermano. ¿Y por qué te digo que parece que lo escribe Nabucodonosor? Fíjate cómo inicia el verso 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Ahora, este saludo, hermanos, no es muy común. ¿Quién fue Nabucodonosor? No fue un rey amable. ¿Tú recuerdas cómo conquistó al pueblo de Israel? Lo sitió. Cómo este era conquistador. Cómo este rey era, hasta podemos decir, un tirano, un idólatra. Era un rey poderoso incluso. Pero su saludo es, paz o sea multiplicada. No lo busques, pero quisiera que pusiéramos ahí, hermano, rápido en Gálatas capítulo 1. Venlo en la pantalla, hermano, porque vamos a rezar rápido a este. Gálatas capítulo 1, aquí lo voy a leer en la pantalla, versos 2 y 3. Dice la escritura, Gálatas capítulo 1, verso 2 y verso 3. Dice, y todos los hermanos que estaban conmigo a la iglesia de Galacia. Es un saludo de Pablo a la iglesia de Galacia. Verso 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el saludo de Pablo. Cuando tú vas, hermano, a los saludos de las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, dicen gracia y paz. Ese era su saludo. Y entonces cuando tú ves, regresamos ahora sí, hermano, Daniel capítulo 4, verso 1, al final el saludo de Nabucodonosor es paz o sea multiplicada. ¿Qué estaba pasando ya en el corazón de este hombre? Luego fíjate por qué te digo que tal vez Daniel escribió este libro, pero pareciera que fue Nabucodonosor. Verso 2. ¿Quién está hablando? Nabucodonosor, hermano. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Verso 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Está hablando, fíjate, Nabucodonosor. Verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y entonces Nabucodonosor empieza a narrar. Él dice, conviene que yo declare lo que Dios ha hecho conmigo. Pero ¿por qué dice eso? Decía eso. Dice, les voy a decir, yo estaba en mi cama, dice, y tuve un sueño, y ese sueño me turbó en gran manera. Dice que había tenido un sueño. Dice que Daniel llamó a sus astrólogos, a sus magos, a sus adivinos, para que él, una vez más, ¿tú recuerdas que este rey había tenido un sueño? Y entonces dice que se le olvida el sueño y había soñado una estatua y quería que le interpretaran ese sueño y solo Daniel lo hizo. Vuelve a soñar y dice que estaba soñando y dice que le turbó el sueño. Llama otra vez a sus magos, otra vez a su gente de confianza, díganme cuál es el sueño. Y dice que sus magos no pudieron decirle qué significaba ese sueño. Solamente dice que entonces llama a Daniel y le cuenta el sueño. Verso 10.
Dice que le empieza, llama a Daniel. Sus magos ya no pudieron, sus astrólogos no pudieron. Entonces llama a Daniel y le dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, dice, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Y le sigue contando su sueño. Verso 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Dice que Daniel tiene ese sueño, sueña un árbol grande, frondoso, con mucho fruto, las bestias abajo, las ramas anidando aves, toda carne, era alimento para toda carne. Verso 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y un santo descendía del cielo. Y clamaban fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispensar su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ahora, ¿qué mensaje es este que le dan a este rey? ¿Qué mensaje, yo lo puedo decir, intrigante, poderoso de parte de Dios? Un mensaje que le da un rey poderoso. Dios le habla en un sueño a un rey y le da un mensaje que tú y yo no podíamos entender. Ahora lo entendemos porque tenemos el libro de Daniel. Pero si nosotros estuviéramos escuchando esto sin el libro de Daniel, diríamos: ¿qué es eso? ¿Qué mensaje es a una persona este? Y a veces así pasa, hermanos. Dios da un mensaje y dice: ¿qué mensaje es este que me está dando Dios? Y le describió lo del árbol. Es un árbol frondoso, es un árbol grande. Y entonces por eso vamos al verso 22, hermanos. Dice la escritura: Daniel le interpreta el sueño y le dice: tú mismo eres, ese árbol eres tú, oh rey, dice, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Sabes qué le dijo Daniel a Nabucodonosor? Tú eres ese árbol que has crecido, ahora estás fuerte, ahora tienes beneficios, ahora te sientes poderoso, ahora crees que todos giran alrededor de ti, ahora te sientes único, te sientes fuerte. Tú eres ese árbol, oh rey. ¿No te das cuenta de lo grande de tu imperio? ¿No te das cuenta de cómo tu imperio es tan grande que parece que llega al cielo? Dice: ¿no te das cuenta? Tu dominio, dice, has dominado territorios, tienes poder. Tú eres ese árbol, oh rey. Pero le da otro mensaje. No termina ahí el mensaje, sino le dice que tenía que ser cortado. Fíjate en el verso 23 y verso al 26. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y un santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Dice que este mensaje parecía no tener
sentido, porque se sentía fuerte. Ahí en ese momento dice, y será cortado ese árbol, y será destruido. Y le seguía dando el mensaje, eso es para ti, tú eres ese árbol, pero vas a ser cortado, vas a ser destruido, va a venir sobre ti tragedia, le dijo a Nabucodonosor. Dice ahí en el verso 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces sueña Nabucodonosor y dice, ¿qué mensaje es este? Hermano, es un mensaje que debió de haber sacudido. Imagina que le dijo, tú eres ese árbol. ¿Te ha hablado Dios de tal manera que te ha dicho, tú eres esa persona? ¿Has escuchado un mensaje cuando de repente el sermón, hermanos, cuántas veces he escuchado esta frase? Hermano, el sermón que dio hoy, todo fue para mí. Todo lo que dijo, hermano, era para mí. Eso me sacudió, hermano. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? Y entonces es un mensaje que viene de parte de Dios. Le dijo, eres ese árbol, pero vas a ser cortado, pero tu morada va a ser con las bestias, pero vas a comer hierba del campo. Pero mira, hay una oportunidad. Dice que no va a ser cortado totalmente. Si reconoces al Altísimo, tu reino te va a ser regresado. Escucha ese mensaje, hermano. Escucha que ese mensaje se lo dio a un rey, pero ese mensaje nos lo está dando constantemente Dios, hermano. Todo el tiempo Dios está hablando a nuestro corazón y está diciendo, mira, tú eres aquella persona que sientes que puedes, que sientes que tienes, que no necesitas a Dios, que estás haciendo todo a tu manera, pero ¿sabes qué? Te va a ser quitado toda tu grandeza. Toda tu grandeza se te va a quitar. Hasta que reconozcas al Altísimo y que en el cielo se gobierna, dice. Ese mensaje fue dado a este rey. Y la pregunta, hermano, ¿qué hubieras hecho si hubieras sido ese rey Nabucodonosor? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué haces cuando recibes un mensaje de parte de Dios que te habla, que dices, para mí, yo lo entendí? ¿Cuántas veces he escuchado, hermanos, hasta hermanos quebrantados que dicen, es que era para mí, hermano, ahora ya entendí a Dios, sé que tengo que obedecer, sé que tengo que hacer cambios, sé que ese mensaje era para mí? El rey ya le había interpretado Daniel su sueño, le volvió a interpretar, pero le dijo algo más, hermano. Verso 27. Por tanto, oh rey, ¿qué dice? Acepta mi consejo. Oh rey, mira, ya te di el mensaje, la interpretación, acepta mi consejo. Ahora, ¿qué le dijo, hermano? O le dijo, oye rey, eres poderoso, pero ahora humíllate. Ahora eres poderoso, pero ahora reparte tus bienes. Eres poderoso, pero mira, sé más generoso. No, le dijo, tus pecados redime con justicia. ¿Qué es lo que venía el Señor a tratar con el rey Nabucodonosor? Una vez más, tus pecados. Te aconsejo, le dijo a Nabucodonosor,
tus pecados, no le dijo tu grandeza, no le dijo nada, le dijo, mira, hay algo por lo cual viene sentencia. Tus pecados redime con justicia. Por eso siempre el mensaje de Jesús era, puedo sanar, puedo liberar, puedo hacer maravillas, puedo hacer milagros, pero el mensaje es del Evangelio. Arrepiéntete, pide perdón al Señor, cree en su palabra, cree en el sacrificio, esa es la salvación. Tus pecados te siguen condenando, tus pecados te van a llevar al infierno, tus pecados te van a condenar. Y le dijo, no le di otro mensaje, Daniel. Te doy un consejo, Nabucodonosor. Te aconsejo una cosa. Tus pecados redime con justicia. Tu pecado es el que está haciendo eso. ¿Sabes qué mensaje es tan poderoso? ¿Sabes si es un mensaje directo? No fue un mensaje de ay, échale ganas, Nabu. Mira, Nabuquito, échale ganas. Esfuérzate. Vas a ver que hay poco a poquito. No. Tus pecados redime con justicia. Ya te habló Dios, ya nos habló Dios, te habló de tu pecado, te dijo de tu pecado, redime con justicia tus pecados. Son los que estorban. Dice, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. No solamente sus pecados, sus maldades. Ay, hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado este mensaje? ¿Cuántas veces hemos escuchado este mensaje? Tus pecados te están separando de Dios. Es que voy a la iglesia todos los días, es que oro, pero tus pecados te están separando. Es que tenemos que orar, hay que orar, pero cuando dice la Escritura que sanó a aquella persona que estaba ahí ciega, ¿quién te sanó? Jesús. No sé quién, pero una cosa sí sé, que a los pecadores Dios no los oye, dijo. Y entonces ahí están, yo le oro al Señor, le oro, hay que orar, pero eres pecador, arrepiéntete. Dice la Escritura que a los pecadores Dios no los oye. Lo primero, que si ya te habló el Señor, si el mensaje, si la palabra, si ya te llegó, si tú lo entendiste. Dice la Escritura que no importa tanta oración, dice que las oraciones a veces ni al techo llegan. ¿Por qué? Porque no has arrepentido, porque no has redimido tus pecados con justicia. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y eso le dijo a Nabucodonosor: tus pecados y tus iniquidades. Y luego le dice ahí, pues tal vez eso, o será eso, una prolongación de tu tranquilidad. Mira, Nabucodonosor, eso es lo que te puede dar paz. Y no le dijo la paz, como ahí veíamos, hermanos, que son pensamientos de paz. ¿Tú crees que Cristo, que Jesús, que Dios no quería salvar a Nabucodonosor? Salvó a una mujer ramera ahí de Jericó. Salvó a una mujer moabita, pagana. ¿Tú crees que ese rey no salva a quien tiene un corazón entregado a Dios? Él lo salva. Y entonces le dijo directamente, tus pecados, tus maldades. Por eso, hermanos, por eso es tanta insistencia con el pecado. Por eso es tanta insistencia. Por eso es tanta insistencia. Daniel, así como Jesús nos enseñó, el pecado estorba, el pecado trae consecuencias. Ahora, hermanos, el mensaje lo hemos escuchado, la palabra la hemos escuchado, los sermones lo hemos escuchado, y muchas veces el Señor nos ha dicho, deja tu pecado. ¿Qué has hecho con ese sermón? Lo mismo que hizo Nabucodonosor. ¿Sabes qué hizo Nabucodonosor? Él no agarró y se humilló. No.
Nabucodonosor no agarró y dijo, no, ya, yo creo que, mano, hay veces, hay hermanos, o hay personas que el mensaje es directo. Y sabes que inmediatamente van y se ponen a cuentas. Escucharon el mensaje, se quebrantan delante de Dios, van y piden perdón, hacen lo que el Señor les dijo que deben hacer. Pero este rey dice que no. Escuchó la palabra, el mensaje de parte de Dios, así como lo hemos escuchado. Pero ¿qué hizo? ¿Has escuchado el mensaje? ¿Qué has hecho con el mensaje? Adelanta ahí, hermano. Verso 28 y 29. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Esperó un año. No un día, no dijo, hermano, nos vemos la próxima semana y a ver cómo sigues con tu pecado. Él esperó un año ahí en sus pecados, como diciendo, mira, yo soy poderoso, tengo el imperio más grande, tengo la fortaleza. Dice que al año él paseaba ahí en sus hermosos jardines colgantes. Babilonia estaba tapizada de oro. Era un imperio rico y poderoso. Y dice que el rey paseaba ahí. Verso 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esto lo que yo he hecho con mi fuerza, con mi sabiduría, con lo que yo soy? ¿No es esto, dice? Es que he hecho yo mi casa, mi negocio, mi trabajo, es mi, con mi fuerza. Yo puedo sin el Señor. ¿No es esto, dice? Ahí veía su grandeza. Como muchos de nosotros sin Cristo vemos nuestra grandeza, pero delante del Altísimo no es nada esa grandeza. Verso 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Todavía se saboreaba la grandeza. Yo puedo, yo soy. Cuando vino la tragedia, oh queridos hermanos, hay personas que así están, todavía están con su fortaleza cuando se derriba su reino, se derriban sus fuerzas, se derriba su poder y se quebrantan. El reino ha sido quitado de ti. Verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Entonces, Dios tuvo paciencia un año más con el rey Nabucodonosor. Así como la ha tenido para contigo y para conmigo. El mensaje es el mismo, pero al rato viene el dolor, al rato viene la tristeza, al rato viene la separación, al rato vienen los llantos, al rato viene la tragedia. Dios ha estado hablando, pero no quiere oír el ser humano. Y al rato, ay, dice, al rato viene. Tu reino te va a ser quitado. Y sabes, llegó la tragedia. En el verso 33, en aquella misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Todavía estaba ahí en su gloria cuando su reino le fue quitado.
el rey más poderoso de ese tiempo, con un grande imperio, fue echado ahí a las praderas. Y como los bueyes dice que comía, 7 años estuvo así. Imagina sus generales, imagina sus siervos, viendo al rey más poderoso postrado en la pradera comiendo pasto, sin fuerza, sin nada. Se dice que es una enfermedad llamada licantropía, que se sienten como si fueran animales, y le fue dada esa. Y entonces dice que así estuvo el rey. El pelo le creció, las uñas le crecieron, le llegó la sentencia, le alcanzó su pecado. ¿Tuvo la oportunidad? Sí la tuvo. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje? La palabra de Dios es que si escuchas o has escuchado el mensaje, no esperes un año, no esperes más tiempo, no esperes. Hoy es el día en que tú puedes redimir, o Dios puede redimir tus pecados. Hoy es el día. Hoy es el día. No esperes más, no veas tu grandeza, no veas tu fortaleza. Dice que al rey lo echaron entre las bestias. ¿Dónde seremos echados nosotros si no obedecemos? ¿Sabes? Hay quien ya está entre la tristeza y el dolor. Hay quien ya su vida cotidiana, ya el pecado le alcanzó y es llanto, es tristeza, es dolor, es angustia, porque ya la sentencia de Dios llegó. Porque ya la oportunidad, porque ya la misericordia de parte de Dios la quitó, ya quitó la bendición. Y hay quien ya está así. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcan al Altísimo. Eso le pasó a Nabucodonosor. Verso 34, hermanos. Mas al fin del tiempo, ¿quién está hablando? Yo, Nabucodonosor. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, eterno, y su reino por todas las edades. ¿Quién está hablando? Yo, Nabucodonosor, dice. Alcé mis ojos al cielo, reconocí a Dios, Él es el Altísimo, Él es soberano, Él tiene control sobre mí. Alabé y bendije. Y hermanos, yo me imagino a Nabucodonosor exaltando y glorificando a Dios, alabando a Dios, cosa que muchos cristianos no hacen. No alaban a Dios, no exaltan a Dios. Pero Nabucodonosor, cuando le fue devuelta la conciencia, alabó, exaltó, glorificó a Dios, levantó sus ojos al cielo. ¿Dónde está tu mirada, hermano? ¿Dónde están puestos tus ojos? El mensaje es el mismo, lo hemos recibido. ¿Dónde está? Alabé y glorifiqué. Dice ahí, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, al que es eterno. Lo alabé y lo glorifiqué. Ahora, hermano, ¿qué árbol eres tú? Nabucodonosor tuvo un sueño y el Señor le mostró qué árbol era. Frondoso, fuerte, poderoso. Ahora, en nuestros tiempos, ¿qué árbol eres tú? ¿Eres tú ese árbol? No, hermano, yo no tengo la gloria de Nabucodonosor. ¿Qué árbol eres tú? Fíjate lo que dice Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6, por favor. Y vamos a leer el verso 44, por favor.
Está hablando el Señor Jesucristo. Ahora, Nabucodonosor tuvo un sueño, un árbol veía, y Daniel le dijo: eres tú, Señor, ese árbol, oh rey, eres tú. ¿Qué árbol ahora eres tú? Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo: porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni ni de las zarzas se vendimian uvas. Tú de un nopal no vas a cosechar higos, tú vas a cosechar tunas tal vez, pero no higos. Y dice el Señor Jesús: el árbol se conoce por sus frutos. No vas a vender, dice, zarzamoras de una viña. No vas a vender. Del viñedo sale uvas. De los nopales, tunas. Por eso el Señor Jesús dice: por sus frutos. El árbol se conoce por su fruto. Ahora, ¿qué árbol eres tú, hermano? ¿Qué árbol somos? Ya vimos al rey Nabucodonosor qué árbol era, qué hizo, cuáles fueron sus consecuencias, cuál fue su actitud. Ahora, ¿cuál árbol somos nosotros? Ya en la actualidad, ahí estamos viendo en aquel tiempo lo que Dios nos dejó en la enseñanza de Daniel. Pero hoy, ¿qué árbol somos? ¿Cuál es el árbol? Dice un texto antes, en el verso 43. No es buen árbol el que da malos frutos. Y eso yo quiero que lo entendamos. Este pasaje, hermanos, debiera de ser como el principio del cristiano, hermano. Como que ese tú lo debes abrazar. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos. O sea, en otras palabras, no es buen cristiano el que da malos frutos. Y ahí todos cabemos. Me refiero a quien se diga cristiano. No es buen cristiano el que da malos frutos. Ni tampoco es cristiano malo el que da buen fruto. ¿Cuáles son tus frutos para que tú puedas decir: soy buen árbol? ¿Cuáles son tus frutos? Porque si tú quieres saber cuáles son o qué árbol eres, a Nabucodonosor, le dijeron: ese árbol eres tú. Si tú quieres saber, hermano, ¿yo qué árbol soy? Ve tus frutos. No sé que haya rebeldía a Dios, iras, contiendas, enojos, celos, envidias, lujurias, avaricias, todo aquello. Entonces todo eso es fruto malo, fruto malo. Imagina que todo eso hay y tú lo estás practicando, tú lo estás haciendo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que si el árbol es malo, el fruto es malo, ¿cómo es el árbol? Malo. Pero si en tu vida hay perdón, hay amor, hay misericordia, hay frutos buenos, hay una relación correcta con Dios, hay un esfuerzo, hay una lucha contra el pecado, aborreces el pecado, fruto bueno, fruto bueno, fruto bueno. Entonces, ¿cómo es el árbol? Bueno. El árbol por sus frutos se conocerá. ¿Cuál es la condición? Bueno, hermano, ¿cuál será tu condición? ¿Qué árbol eres tú? ¿Bueno o malo? ¿Cuál será? Ahora, si has reconocido que el pecado ha alcanzado y el fruto es malo, alza los ojos al cielo y reconoce al Altísimo. Y tu vida buena va a ser restablecida, así como Nabucodonosor.
y alaba y bendice al Altísimo. Si tus frutos no son los correctos, hermano, si no has dado un buen fruto y tú reconoces, yo no sé cómo son, ni siquiera tampoco me conoces a mí. ¿Y por qué lo abrazo? ¿Por qué te digo que es como un principio que debe tener el cristiano? Porque cada vez que hay un fruto mío, reconozco si es malo o es bueno. Y entonces cada vez que si el fruto llegara a ser malo, digo, esto no es de cristianos, esto no es de un buen cristiano. El árbol se va a conocer por sus frutos. No por sus obras, no por su emoción, no por todo lo demás, por sus frutos. Por eso se va a reconocer. Fíjate lo que dice ahí adelante, hermano. Por eso es bueno que reconozcas cuál es tu condición. Aquí el Señor Jesús pregunta. Y cuando hay una pregunta debemos nosotros de entender que esa pregunta es para que nosotros nos la contestemos. No porque Jesús no conozca. Si a mí me pregunta, oye hermano, ¿por qué estás haciendo aquello? No es que a lo mejor tú no sabes lo que estoy haciendo, pero tú me preguntas y yo te contesto para que tú salgas de la duda. Pero Jesús no pregunta porque no sepa, sino es para que tú te ubiques. Y verso 46 dice ahí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué tantos dicen mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Dios Todopoderoso, mi Cristo, y no haces lo que Dios dice? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y abonó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Todo el que oye, dice, su palabra, es igual a ese, el que edificó y el que hace. Mas el que oyó y no lo hizo, dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es lo que le pasó a Nabucodonosor. Escuchó el mensaje, escuchó la palabra, pero no hizo. Y después a la pradera. Ese es el mensaje. Ese mensaje sana, hermanos. Ese mensaje nos ayuda. Ese mensaje nos da una buena relación con Dios. ¿Qué árbol eres? ¿Cómo está tu vida? ¿Ya reconociste qué árbol eres tú? ¿Qué árbol eres tú? Reconoce el mensaje de Jesús el día de hoy, hermano. Reconoce tu necesidad por Jesús, de acuerdo a tus frutos. Reconócelo. Reconoce, acepta el consejo. El consejo es arrepiéntete, acepta el consejo. Porque al rato viene la calamidad y, ay hermano, ¿por qué me está pasando eso? Ay hermano, ¿por qué? Ay hermano, es que ya no puedo. Reconoce el consejo. Había un fruto que una vez Jesús vio, o un árbol que él vio. Y con este texto vamos a terminar. Dice que estaba Jesús y pasó, y dice que habló una parábola, refiriéndose a que así hay frutos, así hay árboles. Y él habló ahí en adelante en el capítulo 13 de Lucas, hermanos. Hizo esa comparación como ahorita estamos haciendo, esa comparación. ¿Qué árbol eres? Jesús ya lo había citado y lo dijo en una parábola.
Lucas capítulo 13, verso 6 al verso 9. Con este texto terminamos, hermanos. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dice que había sembrado una higuera en medio de una viña. Ahora, cuando habla de eso, yo sé que para sembrar un viñedo tiene que ser una tierra buena, una tierra fértil, porque tiene que dar uvas. Pero resulta que en ese viñedo había sembrado una higuera y debió de haber dado frutos. Verso 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Jesús estaba haciendo una parábola y dijo: mira, hay un árbol que lleva 3 años en el Evangelio. Hay un árbol que ha sido sembrado en una viña donde hay uvas. Y está asistiendo a una reunión cristiana. Y este árbol ha sido plantado en medio de este grupo de viñas. Y ya lleva, hermanos, hay personas que hasta dicen: llevo 20 años en el Evangelio y no hay frutos. Aquí el Señor dice: 3 años ya lleva y no hay fruto, dice. Está sembrado en la sana doctrina, está sembrado en donde le predican el Evangelio, está sembrado en donde se alaba, se exalta a Dios, está sembrado donde no le roban, está sembrado donde le hablan verdad, está sembrado en un lugar privilegiado y no da fruto. Y dice el Señor: no encuentro fruto, córtalo. Verso 8. Él dice que el viñador respondió. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Señor, déjala un año más. ¿Cuánto tiempo tardó Nabucodonosor? 1 año. Déjala 1 año más, Señor. Y mira, le voy a predicar, le voy a enseñar, le voy a guiar, le voy a hablar del Evangelio, le voy a hablar, abonar esa tierra. 1 año más, Señor. 1 año más. Un sermón más. Un mensaje más, Señor. Déjala 1 año más. Si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Qué fruto eres? Perdón, ¿qué árbol eres? 1 año más. Cuando veo este mensaje que llevaba ya 3 años y de repente yo conocí del Evangelio en el 2007. De repente digo: Señor, ya son 18 años, Señor, del Evangelio. Debe haber más fruto. Estás dando frutos más, Señor. Yo no sé cuántos lleves tú, pero tiene que haber frutos, hermano. Si no, ¿cuál es el árbol? ¿Qué árbol eres tú? 1 año más, Señor. Un tiempo más. Nabucodonosor dijo: esta es la gran Babilonia que he edificado. Esto es lo que he hecho. Cuántas personas hablan de sus logros seculares. Es que tengo una super carrera y una posición y tengo un negocio. Esta es mi grandeza. 1 año más, dice el viñador. La voy a abonar, le voy a dar buena palabra. Señor, si diere fruto, bien. Si no, córtala. ¿Qué árbol eres, hermano? ¿Por qué no somos sinceros para con Dios? El árbol por sus frutos se va a conocer.
no sea que haya maldad, iniquidad, no sea que haya malas palabras, malos pensamientos, no sea que no haya falta de perdón, falta de arrepentimiento. No hay frutos buenos. ¿Cómo es el árbol? No es bueno. Pero todo el Señor dice: un año más, Señor, un año más. Y si no, córtalo. ¿Por qué no cerramos los ojos y meditamos qué árbol somos? ¿Y qué vamos a hacer? Te quiero leer antes de que, o mientras cerramos los ojos y meditamos, las palabras de Nabucodonosor. Cierra los ojos y medita. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Qué palabras tan hermosas. Alcé mis ojos a Dios. Mas al fin del tiempo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Por qué? Porque a veces parecíamos bestias. A veces actuamos como bestias, sin sentimientos. Actuamos así, sin razón. Hay ocasiones en que dicen que las bestias cuidan más a sus seres queridos que el ser humano. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora, ¿cómo termina este pasaje? Ahí, cuando tú estás meditando qué árbol eres, termina este capítulo 4 de Daniel diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Punto final. No se vuelve a hablar nada más de Nabucodonosor. Eso fue lo último que se habló de Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, este rey pagano dijo: yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar ¿a quién? A todos los que andan en soberbia. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué frutos estás dando? No sea que como Nabucodonosor: esta es mi grandeza, esta es mi fortaleza, este es para mi reino, para mi grandeza. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué árbol eres? ¿Qué árbol están plantados aquí en esta iglesia? ¿Cuáles son los árboles que están plantados aquí? Aquí hay 1, 2, 3, 5, 10 árboles plantados en una tierra fértil. Cada semana se abona, cada semana se quitan piedras. Sermón tras sermón viene el Señor y abona, viene el Señor y riega. Lluvia tardía, semana tras semana. Y entonces el Señor está buscando ahí frutos. ¿Qué árbol eres? ¿Qué árbol somos? ¿Por qué no oramos a Dios este canto? ¿Por qué no lo cantas o lo oras como una oración este canto? Para que sepas: oh, ese árbol eres tú. Mientras escuchamos el canto,
¿Qué árbol eres? Vamos a cerrar los ojos y vamos a alabar a Dios. Oh Jehová, mira al que se dice tu pueblo. Mira, porque quiere dormir. Oh Jehová, mira, porque crecieron juntos. Mira, todo parece trigo y no es trigo. Oh Jehová, mira, porque se dice en tu pueblo y no caminas en tu verdad. ¿Acaso yo he de recoger uvas de los espinos? ¿Por qué tener que esperar por una higuera que no da fruto? O higos de los abrojos. Córtala. ¿Acaso yo he de recoger uvas de los espinos? ¿Por qué tener que esperar por una higuera que no da frutos? O higos de los abrojos. Córtala. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjala un tiempo más, Señor. Dale una oportunidad, Señor. Todavía no la cortes. Todavía no la mandes a la pradera, Señor. Todavía, Señor. Déjala. Si diere fruto, bien, Señor. Si diere fruto es para ti, Señor. Si no, córtala, Señor. Si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Oh Padre, muchas gracias, Señor. Esta, Señor, es la palabra que amamos, Señor. No queremos palabras lisonjeras. Queremos que nos hables para sanar, Señor. Queremos que nos hables para cambiar nuestro corazón, Señor. Anhelamos, Señor, que esta palabra sea, como lo dice, más cortante que toda espada de dos filos. Anhelamos que penetre de verdad el alma. Anhelamos que haga estragos en nuestras vidas. Anhelamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y convenza y hable y guíe, Señor. Queremos una iglesia que te alabe, que te exalte, que alce los ojos al cielo. Queremos ser ese árbol que dé buen fruto. Anhelamos, Señor, que la próxima semana traigamos buenos frutos, Señor. Que no necesitemos un año para dar buenos frutos. Ya tenemos bastante tiempo, Señor, en que nos has sembrado para dar buen fruto, Señor.
Por eso, Señor, hoy te rogamos, Padre, de tu ayuda, Señor. Queremos pedirte, Señor, suplicarte, Señor, que hoy, Señor, sacie nuestra alma. Tú hablaste a nuestro corazón, Señor. Tú hablaste a nuestra vida, Señor. Ahora, Señor, sacúdela, que no robe, venga el enemigo y no robe tu palabra. Que cada vez que venga el mal fruto podamos rechazarlo. Que cada vez que veamos que esto está mal, que es un fruto malo, sepamos que eso es del árbol malo. Que ahora, Señor, nos has puesto en el lugar privilegiado, sembrado, Señor. Que ahora nuestro fruto debe ser correcto, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Querido Dios, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias por las personas que nos has hablado aquí, los que estamos, Señor. Gracias por la bendición de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora, Padre, séllala, grábala, Señor. Ahora, Señor, compromiso, Señor. Ahora, Señor, frutos buenos, Señor. Frutos dignos, Señor. Ayuda, Señor. Ayuda a aquel necesitado, a aquel desamparado, a aquel, Señor, que aún está en la soberbia, como dice, que siente que puede. Ayúdale, Señor. Hazle ver que solamente tú, el Altísimo, es el que gobierna, Señor, sobre todo reino y sobre toda persona, Señor. Padre, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor.